programa. Señor, te agradecemos por tu amor y misericordia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y mientras estudiamos tu palabra, que tú ilumines nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy sí no voy a hacer repaso. Voy sencillamente a ir directo a lo que vamos a estar estudiando. Tenemos unas miticas preparadas en el PowerPoint, gracias. Y quiero compartir con ustedes un estudio esperanzador en esta noche. De lo primero que quiero hablarles es de cuál es el tema central del libro de Apocalipsis. Disculpen, antes que se me olvide, mañana no venimos, no tenemos conferencia, pero les voy a dejar una tarea. ¿Cuántos quieren anotarla? Y sé que les va a ayudar. Pues hágase el propósito, si puede, de leer los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Léaselo mañana para que pasado mañana esté avisado. Léaselo, no leerlo por leerlo, léaselo con detenimiento, 12, 13 y 14. Si puede aprendérselo de memoria, apréndeselo. Bien, entonces vamos a empezar a partir de hoy a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa el nombre Apocalipsis para ustedes? Algunas personas cuando oyen la palabra Apocalipsis lo que piensan es ¿qué cosa? Fin del mundo. Pero eso no es lo que quería decir la palabra en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento. Apocalipsis o Apocaliptus, que es la palabra griega, significa revelación, algo que se dio a conocer. Y así comienza el libro. Vayamos específicamente al versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis y veamos cómo empieza. Dice así: la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. ¿A quién revela el libro de Apocalipsis? A Jesucristo. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Dónde lo puede conocer bien? Bueno, pues la Biblia, el Nuevo Testamento, contiene 4 evangelios de personas que vivieron cerca de Él, que hablaron acerca de Él. Y así conocemos qué hizo Jesús durante 3 años y medio sobre esta tierra. Pero Apocalipsis lo revela de una manera más amplia. Habla de lo que Cristo hizo antes de venir aún a esta tierra y de lo que estuvo haciendo desde que ascendió al cielo hasta nuestro tiempo y lo que hará en el futuro. Por tanto, el tema central del libro de Apocalipsis, o uno de los temas centrales, ¿cuál sería? Revelar a Jesús. Es Cristo el centro y todo lo que se trata en el libro está relacionado con la vida y con la obra de Cristo. El libro de Apocalipsis es como un resumen de la Biblia y toda la Biblia me habla de ¿quién? De Jesús. Por eso vamos a ver 2 aspectos relevantes del libro. En primer lugar, el libro de Apocalipsis habla tanto de Jesús como los evangelios. Miren algunos detallitos que les traigo ahí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra cordero aplicada a Jesús aparece ¿cuántas veces? 37 veces. ¿Cuántas se usan en Apocalipsis? 33. Eso quiere decir que tiene la inmensa mayoría de las referencias a Jesús como el cordero, como el sacrificio inmolado, hablando de Jesús como aquel que fue levantado en la cruz para nuestra salvación. No existe un capítulo del libro de Apocalipsis que no hable de Cristo. Pero lo más interesante es que en Apocalipsis encontramos 7 retratos completos de Jesús. Cuando usted quiere conocer a una persona y nunca la ha visto, lo primero que intentaría hacer es ¿qué cosa? Ver una foto, un retrato. Pues Apocalipsis tiene 7 retratos de Jesús. Y ahí están los pasajes. No se preocupen, todos los PowerPoint los vamos a dejar aquí. Después quien los quiera copiar, si quieren anotar los versículos. Pero vean, por ejemplo, en el capítulo 1, en el 5, en el 8, en el 10, en el 12, el 14 y el 19. En cada uno, al inicio de esos capítulos, generalmente se da un retrato de Jesús. Se habla de Él.
El retrato no dice si tenía el pelo largo, corto, si la piel era más blanca o oscura, si era alto, si tenía barba o no. Los retratos no tienen que ver con sus características físicas, tienen que ver con su carácter y con lo que Él está haciendo en tu vida y en la mía. Y eso es importante, saber quién es Jesús. El segundo punto importante del libro de Apocalipsis es que es un libro que desde el principio hasta el fin trata el tema de la gran controversia entre el bien y el mal. Hay un contraste constante entre el pasado, el presente y el futuro, y lo que está abajo en la tierra y lo que está arriba en el cielo. Todo lo que sucede en la tierra repercute en lo que hay en el cielo. Todo lo que hay en el cielo, lo que se hace en el cielo, repercute en la tierra. El libro de Apocalipsis acerca el cielo y la tierra y presenta un constante jaleo entre el bien y el mal. Se habla del sello de Dios y se habla de ¿qué cosa? De la marca de la bestia, de la serpiente que engaña y de los testigos fieles que sirven a Dios. ¿Se recuerdan las historias del libro de Daniel? Unas hablan de fidelidad y otras de ¿qué cosa? De apostasía. Unos hablan de amistad con Dios y otras de ¿qué cosa? De ataque contra Dios y su pueblo. Pues el libro de Apocalipsis retoma esta historia, los ejércitos del cielo y los ejércitos de los demonios. Constantemente tenemos la ciudad de Jerusalén y la ciudad de ¿qué? De Babilonia. ¿Notan eso? Hay un contraste entre el bien y el mal constante. Ahora, teniendo esto en mente, vamos entonces a la primera sección profética de las 4 del libro de Apocalipsis. Y dice Juan el Evangelista en el capítulo 12, y ayúdenme a leer, escribe, ¿a dónde? Al ángel de la iglesia ¿de quién? De Éfeso. ¿Por qué? Wow. Dice en el capítulo 1 que Dios le dijo a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Pero reconocemos que en el tiempo que Juan estaba escribiendo no habían 7 iglesias, había cerca de 20 iglesias en lo que se consideraba la provincia de Asia. ¿Por qué entonces Dios le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias? ¿Por qué 7? Rápido, ya se tienen que responder las hermanitas. Porque 7 representan la mentalidad judía, un ciclo como completo. Así que Dios le va a dar 7 ejemplos, 7 cartas a 7 iglesias. En Asia había mucho más de 7, pero las 7 que aquí mencionan geográficamente, empezando por Éfeso, después Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, aquí en el intermedio habían otras iglesias, pero él escoge específicamente estas que hacen un ¿qué? Un círculo. Vean, qué interesante ver eso. La noción de la numerología bíblica representa el simbolismo que está claramente especificado por la ubicación geográfica y por el sentido que le daban a los números. Así que Dios escoge 7 que son representativas. ¿Cómo hemos de entender el mensaje a esas iglesias? Si quieren un trabajito adicional, lean los capítulos 2 y 3 también. Los repasan después los mensajes a las 7 iglesias. Miren, siempre empieza, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y le da la escritura. Cuando termina una, empieza la otra, es así, monótona, sistemáticamente. Los mensajes a las iglesias pueden ser vistos desde 4 perspectivas. Estamos estudiando un libro que es simbólico, un libro que quiere decir más por medio de símbolos que la realidad que representa ese símbolo. Por ejemplo, estas 7 iglesias existían en el tiempo de Cristo, y la condición de ellas descritas y los consejos que Dios le da eran para ellas en ese tiempo. Pero además, estas iglesias también pueden ser tomadas como modelos de iglesias de nuestro tiempo. Eso quiere decir que esta iglesia del Sereno puede estar necesitando el mensaje que Dios le dio a través de la iglesia de Éfeso.
o el de la iglesia de Pérgamo, o el de la iglesia de Sardis, o el de Tiatira. Esta iglesia puede tener condiciones específicas que están ahí mencionadas. En tercer lugar, el mensaje a las iglesias puede ser aplicado a la experiencia como personal de cada cristiano, porque a veces puede ser un cristiano perseguido, a veces puede ser un cristiano que ha perdido el primer amor, o puede ser un cristiano hipócrita como la última iglesia. Y entonces en ese caso usted se aplica el de una iglesia o los consejos para varias iglesias. Y en cuarto lugar, pueden representar los 7 básicos o principales periodos por los cuales pasó la iglesia cristiana desde el tiempo de Cristo hasta que Él vuelva. ¿Comprendieron eso? Vean qué amplio, qué abarcante. Y vean siempre que los números son 7, 4, 3, porque son los números básicos. Los números básicos de Apocalipsis 3, 4, 7, 10 y 12. Esos 5 números. El 3 representa a Dios, la Trinidad. El 4, la universalidad, los 4 puntos cardinales. El 7, lo completo. El 10, ¿qué representa? A ver, el 10. ¿Quién se la alumbra conmigo rápido? ¿De cuántas cosas son 10 en la Biblia? Los 10 mandamientos. El 10 era el número que representa o representaba para los judíos el carácter, lo que tiene que ver con los principios, con la ley, con el carácter. Por eso Dios le da ¿cuántos mandamientos? 10. Ellos decían que si tenemos 10 dedos en las manos para que nos recuerden los 10 mandamientos. Y esa es la mentalidad que tienen. Y Dios trabaja a través de Juan con esa mentalidad. Por eso Dios le podría haber dado en 3 o 4 resumido todos los principios. Pero se los da ¿en cuánto? En 10, porque esa era la manera como ellos pensaban. Y hay otro número importante, probablemente el más importante. ¿Cuál es? El 12. ¿Qué representa el número 12? A ver, las 12 tribus, los 12 apóstoles. ¿Y eso qué cosa es? Las tribus, los apóstoles, ¿qué eran? El pueblo de Dios. El 12 es el pueblo de Dios. Donde está el 12, está el pueblo de Dios. ¿Entendieron? Eso es los símbolos. Trinidad, universalidad, lo completo, el carácter o la cualidad, y el 12 que señala al pueblo de Dios. Por eso usted ve que la Santa Jerusalén tiene ¿cuántas puertas? 12, 12 perlas, 12 muros. Allí todo es 12 porque ese es el pueblo de ¿quién? De Dios. Vamos comprendiendo. Vean qué mensajes más interesantes nos está dando la Biblia a través de no lo que leemos, sino cómo se estructura lo que leemos, porque así pensaban ellos. Y eso es una de las razones por las que a veces no comprendemos el libro, porque nosotros pensamos diferente. Y si tenemos que comprenderlo, tenemos que comprenderlo poniéndonos los zapatos que ellos tenían puestos cuando escribieron. Pasamos entonces a ver la estructura de cada una de las cartas. Miren, las cartas tienen 5 estructuras. Primeramente se presenta una imagen de Jesús. Voy a leerles la primera para que podamos ver toda la estructura en una sola. Capítulo 2. Escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene, ¿qué cosa? Las 7 estrellas en su mano derecha y entran de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es eso? Una imagen ¿de quién? De Jesús. Lo primero que se hace es que se da una imagen. Se representa a Jesús como alguien que tiene algo o que hace algo. Jesús es el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. Lo segundo es un elogio. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos, probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste como mentirosos, has perseverado y has soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Tienes esto bueno, tienes aquello, me agrada esto, te apruebo esto, un elogio. Pero después de lo bueno viene ¿qué cosa? Viene una reprensión. Dios primero elogia y después entonces, cuando ustedes le dicen, tenemos 2 noticias, una buena y una mala, ¿cuál te escoge primero? La mala. Casi todo el mundo dice, la mala para que después me deje contento. No, Dios primeramente te da la seguridad de que Él conoce, de que está cerca, de que aprueba, de que hay un vínculo entre tú y Él.
y entonces después te dicen lo que tienes que mejorar. La reprensión es de una manera cálida, pero consistente. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. ¿Cuál era el único problema de esa iglesia? Había dejado el primer amor. Y Dios sabe la situación, pero Dios te deja ahí. No, porque a lo mejor el hermano que está simbolizado en esa experiencia o la iglesia de ese tiempo no sabía cómo solucionarlo. Así que si Dios te dice, esto no debe ser así, Él te explica cómo debe ser. Por tanto, después de darte una reprensión, te da una ¿qué? Una exhortación, aliento y esperanza para que tú puedas alcanzar el ideal que Él tiene. Y dice el versículo 6, versículo 5, por tanto recuerda de dónde has caído. Ese es el primer punto, tenías que recordar. Segundo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mire, el estímulo, la exhortación es, si haces esto, prosperarás, pero si no lo haces, ¿qué cosa? Dios no solamente exhorta diciendo, sí, tú vas a ver que lo vas a lograr, la exhortación de Dios, pero si no lo logras, te va a suceder muchas cosas. Dios es honesto con nosotros. Él nos ha dicho desde el libro de Deuteronomio, mira que he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues qué cosa, el bien para que viva. Y así se lo hizo a Adán y a Eva, así se lo hizo a Lucifer. Ellos escogieron el mal. ¿Y qué sucedió? Grandes desastres. Ahora, lo interesante es que hay algunas cartas, algunas de las 7 iglesias que no tienen elogio. Y hay algunas que no tienen reprensión. ¿Está claro? Hay algunas que no tienen elogio y hay algunas que no tienen reprensión. Hay 2 que no tienen reprensión y hay una que no tiene elogio. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Búsquenlo a ver si lo encuentran. ¿Qué representan de manera simbólica, histórica, las 7 iglesias? Pues bien, cuando analizamos las características descritas en cada una de las iglesias, nos damos cuenta que inequívocamente Cristo describió con la condición de cada una de ellas las 7 principales etapas que ha experimentado la iglesia cristiana desde los tiempos de Cristo hasta los nuestros. Increíble. El primer siglo de la época cristiana fue un siglo que exhibió las características de la primera iglesia. Era una iglesia misionera, una iglesia incansable, pero al final del primer siglo ya como que la iglesia se había encerrado en el fanatismo y había perdido la fuerza que tenía al principio. Pero a partir del siglo segundo aumentaron grandemente las persecuciones y la segunda iglesia, la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, fue la condición de la iglesia cristiana en el siglo segundo y en el siglo tercero. Pero a partir del siglo IV, la iglesia cristiana comenzó a mezclar sus creencias y sus prácticas ¿con quién? Con el paganismo, con las otras religiones que no entendían el plan de salvación expresado en el santuario, y comenzó un periodo de oscurecimiento del evangelio y se constituyó la iglesia dominante de la Edad Media. ¿Cuál fue esa iglesia? La iglesia romana, apostólica, católica. Ese es su nombre, iglesia romana, apostólica, católica. Iglesia que, según ellos explican, su regla de fe y práctica no es la Biblia como nosotros, es la tradición que los padres de esos siglos, o la interpretación que ellos hicieron de la Biblia. Por tanto, si tienen alguna práctica que no se encuentra sustentada en la Biblia, no importa, pero los padres dijeron que así era como debía hacerse. No es una iglesia que está fundamentada en la Biblia, aunque la leen, la usan, más o menos creen en algunas cosas que ellas tienen, y entonces comenzaron una serie de prácticas religiosas como la adoración a los santos, la confesión a los sacerdotes, el comprar el perdón de Dios, la idea del cielo, el infierno y el purgatorio donde las personas se están quemando, las misas donde usted tiene que ir a rendir
a dar dinero, a rendir culto para que la gente pase del purgatorio al cielo, y una cantidad de enseñanzas que no solamente no se encuentran en la Biblia, sino que van en contra de las enseñanzas de la Biblia. Y el siglo IV, la iglesia de Tiatira, como usted lee, representa toda la Edad Media, una condición de muerte espiritual. Las personas comprendían mal a Dios porque ya se había sido profetizado en el libro de Daniel que echaría por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Pero en el siglo XV y siglo XVI, a partir de 1500, comienza un reavivamiento de la fe cristiana, un deseo de estudiar la Biblia y de ir en contra de las prácticas de la iglesia establecida. Y es en Alemania, con un monje católico llamado Martín Lutero, que se dio inicio al más grande movimiento de reforma dentro de la iglesia. Y así en los siglos XVI y XVII la iglesia de Sardis representa y la idéntica condición de la iglesia cristiana. Pero el mensaje a la iglesia de Sardis dice lo siguiente, anoche se los comentaba, vayamos allí al capítulo 3. Capítulo 3 se da la descripción de Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco qué cosa, tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia, con esos grandes reformadores, comenzó una gran reforma, pero los que lo siguieron, los hijos de los padres, no valoran lo que los padres hacen. Se ha dado, se está dando y se dará. Y aquellos que se habían esforzado por construir iglesias fuera de la influencia romana, ahora los que estaban ahí estaban tan comoditos y comenzaron a perseguir y a maltratar a todos aquellos que querían seguir avanzando. Y en Europa comenzó una persecución con los cristianos que se aferraban a la Biblia, tanto de la iglesia católica como de las iglesias protestantes establecidas. Y comenzaron a migrar ¿a dónde? A América. Y se dio comienzo, se originó el cristianismo norteamericano y comenzó el auge de los Estados Unidos, la nación que respetaría la libertad religiosa y civil. Filadelfia, la sexta iglesia, es una iglesia de un mensaje profético. Por primera vez aparece en la sexta iglesia referencias al santuario. Versículo 9 del capítulo 3 dice: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, un símbolo de cristiano ya en el Nuevo Testamento, y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan delante de ti, se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Con el mundo. Hay un mensaje de una prueba mundial, de un acontecimiento mundial. Vean las expresiones: para probar a los que habitan ¿dónde? En la tierra. Habla de qué cosa, de algo, un acontecimiento mundial. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome qué cosa, tu corona. Yo vengo pronto. Es la primera vez en las cartas que se habla de la venida de Jesús. Vean, y después empieza a hablar de qué cosa, del santuario. El que venza le haré columna en el santuario de mi Dios. Y eran estos específicamente los vocabularios que usaban los adventistas del movimiento adventista del siglo XIX, cuyo movimiento dio origen a varias denominaciones religiosas, entre ellos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y así llegamos a la última iglesia, la Odisea. La Odisea no tiene elogio, no tiene nada bueno. Escriba al ángel de la iglesia de la Odisea: así dice ¿quién? El amén. ¿Qué significa amén? Verdad. El testigo, ¿qué cosa?
fiel y verdadero. La imagen de Jesús tiene que ver con fidelidad y tiene que ver con verdad. ¿Por qué? Porque la imagen de Jesús tiene que ver con las necesidades que tiene la iglesia. Léanlo después. La imagen que Jesús presenta tiene que ver con las necesidades. Y la iglesia de la Odisea ni es fiel ni es veraz. Si Filadelfia tenía que ver con la iglesia del siglo XIX, la Odisea que está después tiene que ver con la iglesia ¿de quién? De nuestros días. Y la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia adventista solamente, sino el cristianismo de manera mundial, de manera general, es un cristianismo que está retratado aquí en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que no eres ni qué cosa, ni frío ni caliente, eres cristiano a cómo, a medias. Haces unas cosas y otras no las haces. Y qué difícil se nos hace a nosotros, los cristianos de este tiempo, ser cristianos completos. Transigimos con unas cosas y con otras no. El sábado nos vamos a trabajar por la mañana, venimos a la iglesia vestiditos, pero antes de que se ponga el sol, nos vamos y abandonamos a Dios. Algunas cosas las consideramos con seriedad. Oh, la Biblia dice, el Espíritu decía que no se puede comer carne, pero haces otras cosas. Tomas bebida, un café, comes dulce en abundancia, que dice el Espíritu profecía que es peor que comer carne. Y así, en muchas cosas. No me he visto así, no hago así, pero no me relaciono bien con los hermanos. Oh, muy bien, a la iglesia fiel, el horario, los cultos, pero no salgo a hacer obra misionera. Hago unas cosas y otras no. Es una iglesia como tibia, una iglesia a medias. ¿Ven cómo? Sigan leyendo el mensaje de la iglesia de la Odisea, no es el tema para hoy. Cómo las 7 iglesias representan cómo sucesivamente la iglesia cristiana cambiaría de condición a través de la historia. Quiero entonces detenerme a considerar una cosa importante que hay en los mensajes a las 7 iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Jesús dice que Él la lleva ¿dónde? En su mano, esa es su descripción. Les da seguridad de que Él está con ellos, tienen una obra misionera, llegar al mundo con el mensaje del Evangelio y yo estoy contigo. Camina y ve que yo te voy a llevar. La iglesia de Esmirna representa la persecución, cruda persecución del imperio romano contra los cristianos cuando eran echados en los coliseos, comidos por leones. Los cristianos se mataban para placer del imperio. Y Jesús le dice, no temas miedo a la muerte, porque yo morí, ¿y qué cosa? Y resucité. Pérgamo es la iglesia que empieza a transigir con el pecado, y Jesús le dice, no te olvides que en mi mano está ¿qué cosa? Una espada de doble filo, que corta la conciencia y que juzga rectamente. Y la iglesia obviamente no escuchó el consejo de Jesús y cayó en una condición de oscuridad. Allí Jesús se representa que viene caminando, sus pies alumbra, sus ojos alumbra, todo alumbra, porque en la más terrible oscuridad Jesús comprende exactamente las cosas, porque Él tiene discernimiento. La iglesia de Sardis, que está tratando de recobrar vida, Jesús dice que Él tiene los 7 espíritus de vida. La iglesia de Filadelfia, que empieza a predicar, entre otras cosas, el mensaje de la ley de Dios, el mensaje de la santidad de Dios, el mensaje de la consagración y la obediencia. Es la iglesia que necesita un Dios santo y verdadero. Pero la iglesia de la Odisea, que es una iglesia hipócrita y mentirosa, son las características que Dios le da al cristianismo de nuestro tiempo. Hoy en día, cristianismo, y sobre todo en este país, se utiliza para muchas cosas. Muchas personas pretenden ser cristianos y aún líderes cristianos mientras están en pecado. Predican un evangelio que no es el evangelio bíblico. Lo utilizan para beneficios personales. Hacen mercantilería con el evangelio. Muchas iglesias o teología de la prosperidad
vengan y entreguen dinero y recibirán bendiciones de Dios. Y es lo único que buscan de Dios. Y aún nuestra iglesia que predica el mensaje del arrepentimiento, de la salvación, que dice que nos estamos preparando, decimos que nos estamos preparando para recibir a Jesús cuando venga, no somos ni tan fieles ni tan verdaderos. Jesús se presenta siempre como quien tiene la solución para la situación que las personas o las iglesias tienen. Pero a nosotros nos cuesta trabajo creer. Nos cuesta trabajo creer que Jesús realmente tenga la solución para mí. A veces no avanzamos, no crecemos espiritualmente porque no creemos que Jesús nos prometió su ayuda y que realmente nos la puede dar. Debemos de creer, porque lo primero que hace Cristo es darnos la seguridad de que Él puede ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos y decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y concluyo entonces esta primera parte. ¡Wow! Lo apagué, ¿no? Ajá. Concluyo esta primera parte con cómo terminan las cartas. Vean, Jesús nunca nos da un mensaje de reprensión sin darnos juntamente con Él una promesa. ¿Se dan cuenta ustedes que las 7 promesas sistemáticamente tratan de recobrar lo que el ser humano perdió en el Edén cuando cayó en el pecado? ¿Qué fue lo que motivó a Adán y a Eva a pecar? ¿Cuál fue el instrumento que los trajo al pecado y a la destrucción? ¿Comer de qué cosa? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Inmediatamente Dios da la orden de que se retire del jardín del Edén. ¿Qué cosa? El árbol de la vida. Pero Jesús nos da su primera promesa en el mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Jesús le dice: esto es lo que tiene que hacer: al que venza le daré ¿qué cosa? A comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida se perdió. Era el medio, la vida está en Dios, pero Dios había depositado un medio de fe, que el hombre comiera de ese árbol. Y si manifestaba esa fe, entonces viviría ¿para quién? ¿Para cuándo? Para siempre. Eso se perdió y por eso tú y yo envejecemos, tú y yo morimos. Dios nos dio la promesa de que si somos fieles y vencemos, recuperaremos el acceso ¿a qué cosa? Al árbol de la vida. La iglesia de Esmirna se le da la promesa de ¿qué cosa? Al que venza no recibirá ¿qué cosa? Daño de la segunda muerte. Después que el hombre no tuvo más acceso al árbol de la vida, ¿qué le pasó? Murió. Porque la vida era un regalo de Dios. Cuando ya no tuvo más acceso al árbol de la vida, el cronómetro se activó. Y con el tiempo Adán fue envejeciendo, su cuerpo no se fue regenerando, se fue debilitando y así finalmente murió. Lo segundo que perdió, Dios también se lo promete. ¿Le temes a la muerte? Cree en mí, porque si crees en mí, no tendrás muerte. Lo tercero que perdió el hombre fue ¿qué cosa? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Dice que cuando comieron del árbol, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta ¿qué cosa? Que todo había cambiado. Y cuando oyen la voz de Dios en el huerto, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué perdieron? ¿Qué perdieron? Dios los había creado como sus hijos. El nombre en la Biblia representa ¿qué cosa? El carácter. Ellos se degradaron. Comenzó un proceso de degradación. Así que Dios le da la promesa: y al que venza le daré un nombre nuevo, una nueva oportunidad, una nueva página en blanco para que pueda comenzar. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron ¿qué cosa? La autoridad. Ellos eran los dueños de este mundo.
si nosotros hubiéramos nacido descendientes de ellos, sin pecado, todos los animales, toda la naturaleza, todo estuviera bajo nuestra administración, porque ese era el objetivo. Adán y Eva perdieron la autoridad y se hizo dueño por usurpación de este mundo. ¿Quién? Satanás, que lo había conquistado con la mentira, y la primera pareja le había entregado la autoridad que Dios le había dado. Por eso la cuarta promesa es: te daré, ¿qué cosa? Autoridad otra vez, para que rijas, para que gobiernes. Y te daré, ¿qué cosa también? Quinta, cuando ellos se miran que estaban desnudos, rápidamente hacen, ¿qué cosa? Buscan monjas para taparse, pero cuando llega Dios se encuentra que están como desnudos. Los problemas espirituales no se pueden resolver por nuestros propios medios. ¿Quién es el único que los puede resolver? Dios. Así que Jesús dice: miren, voy a hacer lo mejorcito que puedo en este momento. Llevó a Adán y a Eva, les dio un cuchillo, les trajo un corderito. Eso está en Génesis capítulo 3, 21. Ellos lo mataron, y entonces Dios sacó la piel y los vistió. El cordero, la muerte, era un símbolo de que Dios haría por ellos lo que ellos mismos no podían hacer. Las ropas blancas simbolizan la pureza, la santidad que ellos perdieron y que ahora Dios nos las da nuevamente. Por eso es que tú mismo no puedes dejar el cigarro, no puedes dejar el ron, no puedes dejar de ser chismoso, ni de ser celoso, ni de ser grosero. Por más que te esfuerces, no puedes, porque esos son como que, como hojas de higuera. Solamente viniendo a Cristo es que Él te viste con las ropas blancas y te ayuda a vencer. Ellos tuvieron que salir ¿de a dónde? ¿De a dónde fueron expulsados? Del huerto del Edén. El huerto del Edén era la morada especial que Dios había preparado para ellos. El huerto del Edén era como el santuario, como el templo donde se manifiesta la presencia de Dios, y ellos fueron expulsados simbólicamente de la presencia de Dios. Cristo le da la promesa de que el que venza será hecho, ¿qué cosa? No estará en el templo, sino columna en el templo de Dios. Volverá otra vez a estar cerca de Él. Volverá otra vez a estar en conexión con Él y a vivir juntamente con Él. Y finalmente, la última y más bella promesa que se le da a la iglesia de la Odisea dice lo siguiente: al que venza le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál de todas estas promesas es la más grandiosa? Sentarnos en el trono de Cristo. Sentarnos con el Dios Todopoderoso en su trono. Mi cuerpo manchado por el pecado. Y no pecaditos. Muchos de nosotros tenemos pecados horribles en nuestra vida. Algunos santos que estarán con Cristo en el cielo habrán violado a sus hijos. Otros habrán matado muchas personas, como el apóstol Pablo. Y a veces personas buenas, cristianos. Otros han sido como David, adúlteros, y después han matado a un hombre y mentido para quedarse con la mujer de él. Otros como Manasés habrán aniquilado al pueblo de Dios, blasfemado contra Dios, pero en algún momento de la historia de su vida se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesús y aprendieron a caminar por el santuario hasta llegar a la santificación y recibieron el perdón. Esa palabra que tú y yo no entendemos. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador? El problema es que la salvación no tiene nada que ver con el pecado. Tú y yo no nos vamos a perder por ser pecadores, por haber nacido con esta tendencia pecaminosa. Tú y yo nos vamos a perder si no vamos a Cristo, para que Cristo nos quite el pecado. Amén. Por eso finalmente la condenación del mundo no será que cometió pecado, sino que no aceptó a Jesús.
Y en Apocalipsis capítulo 20 y 21 dice que todos los perdidos son reunidos delante de un trono donde se levanta la cruz. Y Jesús se muestra en visión panorámica delante de ellos, mostrando su sufrimiento en esta tierra por ti y por mí. Y después dirá, miren, esto ustedes no lo valoraron. Mirará a los que están a su alrededor y estarán allí todos los fieles disfrutando de la salvación y la vida eterna. Dice, y esto lo perdieron porque ustedes quisieron. Y finalmente, tanto los justos como los impíos se arrodillarán y dirán, oh Dios Todopoderoso, grandes y verdaderos son tus caminos, porque la salvación está en la mano de Dios, esperando que tú y yo la tomemos. Ninguna de estas promesas se han cumplido. Todas son promesas para el futuro. Todas son promesas que tú y yo podemos alcanzar. La salvación no es difícil de entender, es complicada de proceder. Se entiende fácil, lo difícil es aceptarla. Pero cuando el alma sincera se rinde y le dice, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo pongo en tus manos, renuncio a mis propios criterios, renuncio a mi perspectiva de este mundo, renuncio a mis pecados, renuncio a mi vida, tómala tú, que tú la sabes usar mejor. Se obra un milagro y la persona empieza a experimentar una transformación y dice, ¿cómo es que era tan fácil y yo no lo había hecho nunca? Entrégale a Jesús todo lo que tienes y Jesús te dará todo lo que necesitas. Ojalá que estas promesas se cumplan en tu vida y en la mía por haber aceptado a Jesús. Ven cómo los mensajes a las iglesias son mensajes íntegros, tienen elogio, tienen reprensiones, tienen consejos, pero están llenos de ¿qué cosa? De esperanza, de oportunidades, de posibilidades de éxito que Dios pone delante de ti y de mí, solo esperando que tú y yo la agarremos. Ojalá que esas promesas incumplidas para muchos puedan ser ciertas y verdaderas para ti y para mí. Amén. Amén. Invitamos a nuestras jovencitas, vamos a terminar. Pongámonos de pie para cantar nuestro himno.